Dale, vale. Súper. Bueno, Andro, en tus palabras, ¿cómo definirías el término de feminicidio? Bueno, un feminicidio es un término coloquialmente hablando desde la función metalingüística, se refiere al asesinato que generalmente ocurre en un domicilio, o sea, es así como yo lo he leído en los libros, que generalmente ocurre en un domicilio que tiene que ver con la violencia de género, y que se lleva a cabo de un hombre hacia una mujer, ¿no? Puede ser una mujer, llámese niño, niña, jovencita, mujer adulta, o incluso mujeres adultas mayores, ¿no? Entonces, en resumen es eso, ¿no? Es que un hombre mata a una mujer con toda la alevosía y ventaja del mundo y tuvo sus repercusiones ahora con esta parte del género, ha tomado mucho auge y bueno, es básicamente eso. Mira, Andrés, vemos que México no es precisamente un país muy seguro. Hay muchos feminicidios y yo quería preguntarte, ¿tú cuál crees que son las principales causas por las que esto pasa en el país? Creo que sí hay una situación de violencia de género en el país, o sea, lo vemos en muchos titulares en periódicos, apenas a inicios de este año lo vimos aquí en la Ciudad de México con una persona, un hombre que se dedicaba a asesinar mujeres aquí en la Ciudad de México. Sí creo que el contexto se da, tu pregunta es por qué, ¿no? El por qué, creo que sí se da en esta situación de mostrarse el hombre como una figura que todavía hace menos a la mujer. O sea, dominante, ¿no? Dominante, exactamente. Tú lo acabas de decir, es una cuestión de dominio siempre sobre la mujer. Entonces, incluso todos estos feminicidios que hemos visto estos últimos años, siempre es una cuestión de ese tipo, ¿no? Estas ganas del hombre de tener el control y generalmente, o casi la mayoría de las veces, se da en el hogar, se da en parejas, curiosamente. O sea, este hombre que vimos a mediados de este año, hace un par de semanas, era un chico que platicaba con las mujeres, que tenía cuestiones afines, parece que era un químico, y entonces las lleva a su casa y ahí se da este contexto de la pareja, de la amistad y se da el feminicidio. Y todos los feminicidios que al menos yo recuerdo estos últimos años es de pareja, o sea, tienen una relación forzosamente, la mayoría de las veces es una relación amorosa, queda de lado un poco la parte de la amistad y esta relación amorosa, el sometimiento de no te gusta, no te parece, pues te someto de alguna manera y lleva a esta situación del feminicidio. Ok, entonces, bueno, mencionas que no como tal, pero pues sí hay una tendencia en las parejas, por ejemplo, en la violencia en cuanto a las mujeres. Yo te quiero decir, en este caso, qué papel juega la educación y la sensibilización en casa, porque pues eso pasa en casa, entonces. El papel de la sensibilización en casa sí juega un papel preponderante. Podría decir yo que la sensibilización en casa o la educación que tenemos en nuestra casa es muy importante. Y siempre he creído que toda la manera de nosotros de dirigirnos hacia las personas tiene que ver con nuestro seno familiar, ¿no? ¿A qué me refiero? Que nosotros como seres humanos seguimos patrones, ¿no? Si nosotros vivimos en una situación donde hay maltrato hacia los mujeres, niños, adultos mayores, que sea, pero hay maltrato y estamos diario viendo esa situación, lo que sucede es que cotidianizamos esas cosas. Esa situación la llevamos fuera de nuestra casa, la llevamos con nuestras amistades, la llevamos con nuestras parejas, la llevamos con nuestros seres queridos, nuestros amigos, la llevamos a la escuela. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando hay personas que sufren maltrato en su hogar, eso sí repercute en el ámbito externo fuera del domicilio. ¿A qué voy? Que nosotros replicamos esos patrones. Por ejemplo, una persona que es violentada en su casa, esa persona en algún punto de la vida, y sobre todo en los varones, ¿qué pasa? Que quiere violentar a alguien más. Es como, no puedo, es una cuestión inconsciente, no puedo permitir yo siempre ser violentado, yo tengo que violentar a alguien más, digamos que quiero someter a alguien más para sentir, porque sí es como entra esta parte de la frustración. La casa tiene mucho que ver. Nosotros siempre vamos a ser, por ahí hay un dicho muy popular que dice que nosotros somos el reflejo de los padres, ¿no? Entonces, yo no sé si te has tomado el tiempo, pero incluso en redes sociales yo luego leo estos perfiles de psicología y así, dice que si eres un chico maltratado, después vas a corresponder de la misma manera en tu adultez.
en ese caso, bueno, hablabas un poquito de esto, de la responsabilidad que se tiene en casa, pero ¿tú crees que los medios tienen alguna responsabilidad? ¿Cuál crees que es la responsabilidad de los medios hablando de este tema de feminicidios? A ver, bueno, es que aquí hay dos vertientes. Los medios tradicionales, televisión, radio perdón, televisión, radio y prensa, pues bueno, diario vamos a encontrar estos titulares, si lo quieres ver así, notas. Esto no es de ahorita, esto tiene hace muchos años. La manera en la que cómo se manejan las cosas es la repercusión que tienen. Yo me topaba hace un par de años que estaba yo leyendo un artículo en donde decía que había gente que cuando los entrevistaban decían que ellos querían ser importantes. Entonces se hacían importantes a través de una nota del periódico. Decía, es que yo salí en el periódico, sí, maté, violé y todo, pero el hecho de que salí en el periódico, eso tuvo repercusión en mi vida, porque cuando llegué al ser eso, todo el mundo, o sea, a la cárcel, todo el mundo decía, wow, tú eres el que salió en las noticias. O sea, como, parecía que eras rockstar, cuando en realidad, pues no, pero los medios le daban tanto seguimiento que ellos se sentían importantes. Sí, los medios de comunicación tienen mucho que ver, pero también creo que hoy por hoy estamos o hemos generado esa parte de volverlos rockstars. O sea, volvemos rockstars a las personas que hacen las cosas mal, ¿no? Ahí tenemos las series de televisión, de pronto los empoderan como si de verdad fueran las grandes estrellas icónicas, y lo que pasa con las nuevas generaciones es que al ver eso quieren ser como esas personas, pero ojo, hay que tener mucho cuidado de la manera. Pero aquí también tiene que ver mucho el ser humano. El ser humano, los medios de comunicación, a través de la agenda setting y de todas estas teorías que existen de la comunicación, nos presentan las noticias. Nosotros podemos escoger, ¿no? Qué ver, qué no ver, qué consumir, ¿no? Porque no estamos obligados. Aquí nosotros priorizamos cuáles son las cosas a las que le damos sentido, pertenencia, ¿no? Sí tienen que ver, pero por cómo narran las historias, ¿no? No es lo mismo que tú veas un feminicidio narrado en el Metro, en el periódico El Metro, donde ponen a la mujer violentada, incluso hace un par de años, de hecho, el Metro le llamaron la atención, o sea, otros reporteros y otros medios de comunicación, porque había sacado imágenes que no había tenido acceso ni siquiera la policía. Y ellos tuvieron acceso a estas imágenes y las pusieron en primera plana, ¿no? Entonces ahí hubo un llamado de atención de por qué hacer morbo por una situación que no es dónde quedan los familiares, ¿no? Entonces, periódicos como el Metro, pues bueno, ya sabemos que se distinguen por esas cosas, el Metro, el Gráfico, por estos grandes titulares que son muy, pues sí, la verdad son preocupantes porque mató, violó y se torturó, cuestiones de ese tipo que al final eso es lo que vende el balazo, vende el titular, pero no es lo mismo ver ese tratamiento que en un reportaje de investigación, para un programa determinado, se me ocurre, en un horario determinado o en una revista determinada como Proceso, ¿no? Donde el tratamiento es totalmente distinto porque lo están haciendo desde la investigación, con una cobertura distinta, en donde no están priorizando como tal el hecho de las imágenes, ¿no? Sino el contexto social que llevó a esa persona a convertirse en lo que es, ¿no? Entonces hay que cuidar también el tratamiento que le dan los medios, de acuerdo al contexto. Justo te iba a preguntar si creías que el enfoque era positivo o negativo de los medios, pero me estás diciendo que depende de cómo se tratan, ¿no? Depende, mira, aquí va a depender mucho en su momento del jefe de redacción. Yo te podría decir, también depende del medio. Por ejemplo, Denise Merker hace un par de años tenía este programa que me parece que se llamaba Punto de Partida, que era terminar su noticiario, en donde ella presentaba casos de personas sí, violentadas, inclusive sacó casos de mujeres, y el tratamiento que le daba era distinto. Ahora el periodismo, en ese mismo noticiario, tiene un apartado que saca periodista conocido que se llama Samuel Adam. Él presenta casos, sí ha presentado en algún punto de su vida, ha presentado casos de feminicidios, pero el tratamiento es distinto. Se llama periodismo de investigación. El hecho de la otra mirada, de no hacer morbo de las cosas que están sucediendo y presentar la investigación. No le dan prioridad a la imagen. Periódicos como el Metro, el Gráfico, por ahí en su momento el Alarma, lo que están priorizando es la imagen, porque lo que vende es eso, con un titular atractivo, en donde la gente, y yo lo he hecho, me paro a ver qué dice, qué está pasando. Cuando ves las imágenes, no me gustaría estar en el lugar de esa persona ni ser familiar de esa persona, porque evidentemente te pega, pero eso es lo que vende. O sea, un periódico como el Gráfico, la Alarma, y el Metro no venderían si no tuvieran esos titulares así, tan llamativos.
Entiendo. Y mira, Andrea, ya por último, esto ya va más relacionado a mi trabajo. Y mira, mi trabajo se trata de un portal de internet precisamente para darles enfoque que los medios un poco tradicionales, no es que no le den, sino que no pueden dedicarle las páginas que deberían de dedicarle a estas tragedias. Entonces yo estoy trabajando en un portal de internet dedicado a este tipo de temas en los que se puede tratar maneras de prevención, el de dónde vienen, los posibles riesgos, ese tipo de cosas. Entonces yo te quería preguntar si lo considerarías atractivo o no. Pero, a ver, quiero que me expliques más bien. ¿Tú qué harías en ese portal? ¿Ese portal cuál sería la finalidad? La finalidad de ese portal sería darle foco a los parientes de las víctimas, precisamente el foco que no les dan a contar su historia, a que no haya impunidad, a un poquito de seguimiento en cuanto al contexto, al qué pasa después, porque, bueno, al menos también en mi investigación estuve viendo que el 95% de los casos quedan impunes. O sea, o porque dan dinero, o porque conocen, o porque 95% es de verdad, mucho, sí. ¿no? Entonces, precisamente yo quiero agarrar ese 95% de impunidad y darle el enfoque que se merece. Bueno, ahí te va, espérame un poquito. Claro que sí. Quería yo sacar esto. Ay, tengo aquí una chunche. Bueno, yo creo que sí es un tema que tiene que tener un foco. O sea, sí es un tema que tiene que ser atractivo, totalmente. Porque si no, ni hago una cosa. Entonces tú le vas a dar cobertura a los casos y digamos que vas a tratar de resolver estos misterios sin resolver, ¿no? De las familias, ¿no? ¿Algo así? Buscar que se le dé ese foco necesario, de verdad, que no quede en el olvido, que no quede abajo, que no quede como una carpeta. Que se perdió por ahí en el inframundo, ¿no? Claro, mira, te pongo un ejemplo, el caso de Devani. ¿Qué pasó con Devani? Ah, sí, ya. Fue el boom, y de repente. Ya ahorita ya quién habla de Devani. Nadie. Y te pregunto, Andro, ¿se resolvió? Bueno, no, sí, las autoridades dicen que la encontraron ahí, en este pozo, en esta cisterna y que va ahí, ¿no? Hasta ahí yo me quedé. Pero, mira, ¿yo qué te podría decir? Creo que sí llama la atención. Tu proyecto me recuerda a un programa que sale, y si tienes la oportunidad de revisarlo, sale en Universal, que es igual, tiene que ver con como resolución de casos de muertes que no les encuentran sentido, no recuerdo ahorita el nombre, pero sale en Universal, siempre lo veo a las 5 de la mañana más o menos, de 4:30 a 5 de la mañana, es como si fuera una unidad de víctimas especiales VE, pero de la realidad, o sea, es un proyecto de Estados Unidos en donde el reportero le da seguimiento de cómo fue la muerte y si realmente se esclareció. Yo creo que el blog, es un blog, ¿no? Va a ser un sitio web. Sí es interesante, pero aquí yo te preguntaría que tú tienes que rellenar tus objetivos, tu visión, tu visión. ¿Por qué para ti, Iván, es importante que conocer, o que todos, o que sea de dominio público, qué pasó con esas muertes? No nada más que lo hagas como, pues por el morbo le voy a dar seguimiento. Yo creo que aquí tendría que haber una situación como una repercusión, ¿no? ¿Qué va a ganar la familia al tener tú ese sitio web? ¿Qué va a ganar no económicamente, sino o sea, qué es lo que tú vas a hacer para incentivar esta parte de que no se quede en el olvido o no se quede en un cajón en el Ministerio Público? Y que no nada más sea de personas que ya supimos que fueron víctimas de feminicidio, sino yo te diría, y está interesante, en aquellas en que su situación todavía sigue en tránsito, que todavía no han sido resueltas al 100%. Creo que eso, un sitio de esa índole, pues sí, posiblemente sí pegaría, pero tendrías de verdad que ver cuál es la misión y la visión que tú tienes respecto a eso, que tu sitio se vuelva un referente, como la búsqueda no solamente, porque no son personas desaparecidas, son en la búsqueda de pruebas de víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, yo ahí a lo mejor empezaría con un feminicidio que sí haya tenido, ¿cómo se llama? Una resolución, o sea, que sí se haya
detenido a la persona y a partir de eso decir, a partir de esta resolución que se dio, que sí cumple con los parámetros de un buen seguimiento, hay estos casos A, B, C y D, y entonces los presentas en donde no hay esa cobertura, y entonces se sugiere, y entonces nosotros, digamos tú como periodista, estamos tratando de seguir indagando para que esa persona no se quede como que pues ya se murió y la vida sigue, no, hay que seguir esclareciendo, ¿no? Que sea un sitio de cierta manera en donde dé esperanza, en donde las familias digan, bueno, por lo menos no se quedó en el olvido en un cajón, sino que, oigan, si hay alguien que sabe más información, por ejemplo, la localización del paradero de esta persona, ojo, nada más, nosotros no como periodistas no nos podemos involucrar, siempre tenemos que tratarlo de una manera objetiva, y dos, tú no te puedes involucrar en cosas porque después eso puede atentar, claro. o sea, atentar contra tu vida, pero que sea como pequeñas resoluciones, cuál es el seguimiento, el tratamiento que se le dio, y si no se le dio un buen tratamiento, pues dejar por sentado que se necesita A, B, C y D para cumplir esos parámetros y estar dentro de la ley, ¿no? Y eso sería como, digamos, como que mi sugerencia es que tu sitio se vuelva como este salvavidas para muchas familias, en donde puedan ver reflejado el seguimiento de la situación de su familiar, pero ojo, que no se vuelva como un sitio de morbo, de, ay, aquí vienes a ver las imágenes. No, pues sí, lo que no queremos es eso, sino que realmente se vuelva en un sitio de investigación. ¿Qué pasó con Devani, no? Y a lo mejor hay un nivel de agregación, ¿no? Que tú nos cuentes cómo fue la relatoría de hechos y en dónde están o hacia dónde, o sea, qué hizo la autoridad si es que ya cerró el caso, ¿no? Y así tuvieras uno por uno, pero desde la parte de denominado periodismo de investigación. Yo lo haría pensando en el periodismo de investigación. O sea, con las pruebas que se recabaron hasta el momento, en dónde van, e incluso tú generar un decálogo en si se siguió una buena directriz de trabajo a nivel periodístico o los medios se dejaron llevar por otras cosas. No sé, creo que iría más por ahí. Porque tú tienes que pensar en que tú eres periodista, no eres criminólogo, no eres abogado tampoco, y no te puedes meter con cuestiones, digamos, de esa índole, porque de leyes, porque tú estás estudiando periodismo de investigación, o bueno, más bien periodismo. Lo que quieres hacer es como esta parte de un espacio donde sea un llamado para estas personas, pero ojo, desde la postura en la que lo estás haciendo. Andro, ¿Sí? ¿Lo hice bien? lo hiciste excelente, muchísimas gracias. Demasiado bien. Qué bueno.